Hola a todos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar aquí un domingo por la noche otra vez. Está muy bien, porque por aquí que ya somos 15, así que genial. Y nada, damos 5 minutillos un poco de margen y vamos empezando. Esta vez lo tengo un poco mejor organizado. Ya dije la semana pasada que iba a haber aquí cambios un poco en este despachito donde hago todo este tipo de cosas online. Así que ahora tengo 2 monitores y lo tengo todo un poco mejor montado y un poco más de mesa, así que bueno, está un poco mejor todo. Por otro lado, también si hoy me notáis mucha voz un poco nasal, es porque es como que hoy de repente ha llegado la primavera, o al menos a mí y a mi alergia primaveral así me lo ha parecido, porque hoy ha sido de estar ayer perfectamente a hoy con ráfagas de estornudos, así que si en algún momento ya me he topado hace un rato, pero si empiezo a estornudar pondré el mute para no fastidiaros el tímpano a nadie, pero vaya, que eso, que si empiezo a estornudar pues es el tema primaveral. Quizá algunos de vosotros estáis también un poco iguales. Y también, pues no sé si os habréis fijado también que hemos puesto este chat aquí visible. Primero porque esta semana tuve un rato para poder mirar a ver cómo se hacía, y también porque si al final estos vídeos, que no lo sé, los acabo subiendo también a YouTube, pues para que se pueda seguir un poco el tema del chat, porque si no allí se pierde. Sebi, pues he estado hoy en el campo y traigo la nariz con pimiento. Pues sí, pues entonces ya, además la mía es que la tengo hace igual 10 años o algo así. Después de unos años pensando que había agarrado un resfriado, al segundo o tercer año que agarré resfriado en primavera dije, espera, y si es alguna gramínea o alguna historia de estas. En fin, bueno, mientras hacemos tiempo, cuento un poco lo que he contado los anteriores 2 días y repetiré ahora. Bueno, lo vamos a hacer como las otras semanas, es decir, yo voy a ir viendo la serie aquí y voy a ir leyendo los subtítulos en castellano, no todos, pero iré leyendo unos cuantos para que sepamos por dónde nos movemos. Y nada, y así más o menos podéis ir siguiéndolo, aunque ya he dicho los demás días que realmente tampoco es imprescindible el ir siguiendo la serie conmigo para... supongo de hecho que la mayoría ya habréis visto el capítulo y entonces lo hacemos de esta forma. ¿Qué más? Después, recordaros que yo no voy a estar pendiente, si veo alguno y me hace gracia comentarlo, sí, pero no voy a estar pendiente de estar comentando pequeños detalles que, pues este tipo de espada no estaba en 1580 o este tipo de cosas, porque no las considero tampoco importantes. Al final la historia son pues los hechos y los procesos y tal, y no los detallitos tontos así. Si hay alguno que lo vea que sea alguna cosa muy sonada, pues entonces igual lo comento porque me haga gracia. ¿Qué más? Después, si contradigo o no estoy de acuerdo con algo de lo que dice alguno de los expertos, pues bueno, que tampoco parezca una soberbia o este no tiene ni idea, tal. Estar en desacuerdo es lo más normal dentro de la academia, con lo cual no pasa nada. Si hay algún hecho, como hubo en el primer episodio o la semana pasada, con el hecho de que en el mapa pusieran un tori cuando hablaban de un templo budista, pues bueno, hechos de estos que son así un poco flagrantes, pues sí que los comentaré afirmando que están mal, y no sencillamente el resto lo que diga es sencillamente mi opinión. Y bueno, y más o menos esto es lo que así para entrar quería comentar hoy. Entonces bueno, como son y 33, pues nos esperaremos un par de minutillos a ver qué pone por aquí por el chat. Bueno, la gente más que nada... Veo que hay expectativa con el tema de los ninjas, sí, ya se supone que en este capítulo va a salir el tema de la provincia de Iga, con lo cual, pues bueno, me temo lo peor. Por aquí comentan, hola a todos desde México, hola. También está por allí Marian, que está desde Chile, si no recuerdo mal. Así que bueno, me alegra mucho ver que hay gente de lugares tan distintos por aquí, si se lo permite el horario. Claro, la gente de América os lo permite bastante porque estáis en domingo por la tarde y demás. Ok, perfecto. Nada, espero que os guste esto de que salga el chat aquí en pantalla. Tampoco quita demasiado, lo he puesto un poco estrechito para que quede aquí en este trozo, que tampoco se veía nada. No sé si habréis fijado que ya he puesto por aquí en el spam de librería, he puesto mi libro. Bueno, mi libro ya está aquí de siempre, ¿no? Pero la nueva edición, esta que ha salido esta semana, este jueves salió a la venta, de Alianza Editorial. Pues nada, los tengo aquí ya representando. Así que nada, bueno, creo que
creo que vamos a ir empezando. Vamos a ver, somos 28 ahora y ya son y 35, que he dicho que esperaríamos 5 minutos. Así que bueno, creo que vamos a ir viendo este tema. Has venido a hablar de tu libro, por supuesto. Bueno, vamos allá. Tengo ya en pantalla esto preparado. ¡Cucum! Vamos allá. El Rey Demonio. Ya empezamos fuerte con el nombre que le han puesto al episodio. Pero bueno, sí, es un sobrenombre de Nobunaga. Con el que no estoy de acuerdo, pero no se lo han inventado. Me encanta la armadura y el traje que le han puesto a Akechi Mitsuhide. Es chulísimo. Soy muy fan del negro y del negro mate, así que... Vale, bueno, estoy ahora con la sangre entrando en el agua, como empiezan todos los capítulos. A ver qué vemos hoy, porque hoy igual ya acaba Nobunaga. Por las fechas en las que estábamos, no creo que lo alarguen mucho más. Impulsado por la despiadada ambición de conquistar el centro de Japón, Nobunaga destruye a los enemigos que lo subestiman. Okay, voy a bajarme el volumen, que si no me voy a quedar sordo. Han puesto a gran parte de la población en su contra. Nobunaga ataca a un grupo de rebeldes de montaña en la provincia de Iga. Aquí es donde más o menos lo dejaron ya preparado en... Hablarán Turnbull y Ashmore, porque son los dos que el otro día cuando se empezó a hablar de Iga empezaron a hablar con todo el peliculeo. Provincia de Iga. Centro de Japón. Qué miedo me da toda esta parte. Durante 150 años, los llamados rebeldes de Iga... Claro, tenía que hablar Ashmore, por supuesto. Él, como antropólogo especializado en anime, pues sabe mucho de todo este tema. Bueno, de momento no hay nadie vestido de ninja. Se habían adaptado a vivir entre las rocas. Sí, era una provincia con una orografía muy complicada. Ahí parte de todo el tema de que les fuera fácil defenderlo. Con guerra, o sea, con tácticas de guerrilla. Conocían el paisaje mejor que nadie, claro, eran de allí. Podían librar una guerra de guerrillas. Muy bien, antropólogo. Han dejado ahí preparado un pequeño alijo de bombas. Arcos, flechas, lo están dejando todo por ahí escondido. Ahora habla Turnbull, claro, es el otro que va a llevar el peso en este trozo. Así surgieron las leyendas de los ninja de Iga. Vale, leyendas. Ok. Sí, pero tú muchos años no las has vendido como leyendas, ¿eh? La palabra ninja, que es tan popular hoy en día, es una lectura moderna de una expresión japonesa, shinobi, ¿no? Implica secretismo. Se pronuncia shinobi. Vamos allá. Bueno, bien, de momento el campesino va vestido de campesino. Eran espías, correcto. Reunían información, sí, eso es ser un espía. Y eran asesinos. Y ladrones porque se le ha llevado las espadas. Empezaban a entrenar muy jóvenes. Aquí ya vamos a entrar con el tema. Además de las artes marciales, también aprendían técnicas de preparación de explosivos e incluso en algunos casos veneno, kamehames,
y a caminar por encima del agua. Muchas mujeres... Voy a parar un momento. Ya pasó en el capítulo anterior y pasó en el primero. Las 2 o 3 mujeres que tienen como expertas solo las sacan a hablar cuando se habla de mujeres, lo cual parece un poco... es un poco así, podríamos decir. En fin, seguimos con... Aquí también insiste con que Leslie Downer es historiadora, autora, sí, de novelas, pero historiadora, yo diría que... Bueno, entrenaban para ser espías, asesinas y recolectoras de información. Eso es espía. Podían infiltrarse en casa, podían esconderse a plena vista, entrenaban para encajar en la sociedad. Pero como agentes shinobi. Agentes shinobi. Había una shinobi llamada Mochizuki Chiyome, que había entrenado en la montaña. Es que de momento todo lo que están diciendo de ellos, pues eso, pues son espías. O sea, son espías como, pues como Mata Hari, o son espías como los espías de todos los ejércitos del mundo, lo cual es correcto, porque es que eso es lo que eran. A veces mataban a la gente después de obtener la información. General de Oda, asesinado 1571. Llámalos como quieras, shinobi, ninja o rebeldes. Espías, los llamo. Guerrilleros. Eran tiempos difíciles y las piedras engendran hombres y mujeres duros. A este tío le gustan mucho las frasecitas de eso. O esta me la ponen seguro porque... Que igual es eso, que igual tienen una especie de guionistas allí que les dicen esto que has dicho, mejor dilo de esta otra forma, que queda más molón, ¿eh? No lo sé. Estos asesinos, espías y agentes, no debían subestimarse, pues por unas monedas podían hacer más que todo un ejército. Y por si fuera poco, los guerrilleros de Iga continuaban atacando el territorio de los Oda. Bueno, es que estaban dentro de todo el territorio Oda, con lo cual habían demostrado ser una molestia para Oda Nobunaga. Una que estaba decidido a exterminar, sí, como todas las demás. Vale, aquí Nobunaga enfadado como un mono. Está muy enfadado. No solo atacaban sus líneas de comunicación, sino que su territorio estaba justo al lado del territorio del hijo de Nobunaga, Oda Nobukatsu. Oda Nobukatsu decidió eliminarlos en nombre de su padre. ¿Este quién es? A ver. David Eason, historiador de la Kansai Gaidai University. No lo conozco. Ya miraré para el próximo día a ver quién es. Van añadiendo expertos. El plan de Oda Nobukatsu era simple. Acceder a Iga por 3 puertos de montaña. Unir a sus fuerzas y destruir a esos campesinos. Nobukatsu era más convencional y entró en Iga pensando que los rebeldes eran poco más que leñadores.
Ashmore de este tema sabe porque es especialista en anime y habrá visto Naruto entera. Se viene emboscada. Hemos vuelto a las batallas de 14 contra 14, por cierto. Después de Nagashino, que los hombres de Iga sabían dónde iban a estar y cuáles eran los mejores lugares para atacar. Como expertos en guerrilla, estaban decididos a usar las montañas de Iga como arma. ¿Este cuervo lo han sacado ya más veces? Pum, pum, pum. Cuando empezó el combate, las fuerzas de Nobukatsu intentaron ponerse en formación y abrir fuego. Pero no sabían a quién disparaban. Mientras los guerreros de Iga fluían como una marea. Que le gustan las frasecitas. La escena era de total confusión. No fue una batalla, fue una derrota. Sin orden, sin objetivo. Uy, espera. Espera, a ver, que te eche para atrás. Me he visto una cosa muy rara. Ahora diré por dónde voy, ¿eh? Murió uno de los generales de Nobukatsu. Joder, no me extraña que muriera, si no sabía agarrar una espada. Ha salido el general este de Nobukatsu, ha salido con la katana en la mano, pero o sea, la llevaba agarrada al revés. La curva, o sea, la curva no le hacía así, le hacía así, la llevaba para afuera. Si le pegaba a alguien con ella, le iba a pegar con el lado que no corta, aún se iba a cortar él solo. No sé qué extras han cogido, pero hostia, es que no he visto nunca agarrar una katana de esa forma. Me extraña que lo mataron. Fue una humillación para Oda Nobukatsu. Así que ordenó una retirada inmediata. Sí. Bueno, de momento tampoco están diciendo nada demasiado... Bueno, sí. De vuelta a Ise, la gente del lugar los hostigaba a cada paso del camino. Con palos y piedras y no tenían armas. Claro, hay que tener en cuenta que para la gente llana, para el pueblo llano, los samuráis eran un poco lo peor, no les caían demasiado bien. A ver, paro un poco para echar un vistazo al chat, que si estoy mucho rato luego se me van las cosas. A ver... Joder, habéis hablado bastante, tendría que haber ido mirando antes. Por ahí comentan, a mí me gusta su peinado. El de Akechi Mitsuhide, ¿no? Le han hecho la típica coleta esta para arriba. Sabrian Nikos dice, a ver, Iga lo he estado viendo y es montañoso, pero lo pintan como Vietnam. Sí, quizá no tanto, pero vaya, eran un poco las características del sitio. La factura técnica de los documentales es bastante notoria, la verdad. No, sí, la verdad es que tiene cosas que están muy bien. Por aquí vamos Kunoichis, cuando se ha hablado de las mujeres ninja. Confirmado, la resistencia francesa estaba formada por ninjas. Claro, es que al final, o sea, si esto, por esta forma que tenían de luchar y demás, si esto eran ninjas, pues eso, pues la resistencia francesa, los vietnamitas luchando contra Estados Unidos, cualquier guerra de guerrillas con espionaje, con emboscadas y tal, pues son ninjas entonces. Este es nuevo, sí, este que ha salido, David Eason o algo así era. Al menos ponen de qué universidades. No, eso está bien, porque hay otros que te pone historiador y ya está. ¿Por qué tanta importancia a las guerrillas de resistencia de Iga? ¿Habría otra gente disconforme con ciertos gobiernos en otras épocas? ¿No? ¿Por qué tanta fama con los de Iga? ¿Tenían habilidades o algo de los que otras carecían? Pues bueno, luego si queréis, como aquí no creo que lo expliquen, luego cuando acabe explicamos un poco qué tiene, por qué tiene esta fama, ¿no? Viene de todo el mito ninja, viene de aquí. Y entonces el hecho de que haya habido luego un mito ninja, que se supone que viene de lo de Iga, pues le ha dado más fama a lo de Iga. Pero luego si queréis luego comentamos un poco cómo fue el tema, ya que nunca cuento lo de los ninjas y siempre digo que sencillamente no existieron, pues hoy que toca, pues podemos comentarlo.
Quería morir en batalla, sí, este que llevaba la espada al revés, ¿no? Es que era un poco de... El predecesor de Rurouni Kenshin, sí, lo que pasa es que Rurouni Kenshin llevaba la espada con el canto romo, al menos por el lado, no sé si es cóncavo o convexo, nunca me... pero vaya. No se te escapa una. Joder, es que la pinta de alguien con una espada en la mano, que la espada le hace así para afuera, es que es muy raro. Ok, ¿podrías aclararnos un poco dejando claro que todo esto de los ninjas es más folclore que historia? Lo que sí tiene un trasfondo real, entiendo por el documental. Es el uso del sigilo para el asesinato o el espionaje. Es decir, sí que había espías asesinos como en otras épocas y culturas que harían parte de las cosas que se achacaban a los ninjas, no así unos tíos en pijamas azules negros que formaban parte de una secta y asesinan por legión de dinero. Claro, es que es correcto, es que había espías y asesinos en el periodo Sengoku, claro que lo había, y en las guerras Genpei, y en China, y en Albacete, en todos sitios, en todos los ejércitos. Entonces... bueno, pues aquí por ciertos factores, ciertos motivos, nació ese mito. Y ya os digo, luego cuando acabe el capítulo lo comentamos y lo hablamos. No hay problema. Ok, voy a seguir. Tengo en pantalla el subtítulo: Los supervivientes se retiraron precipitadamente, sin saber contra quién o qué luchaban. Tenemos aquí otro mapa de estos de piedras. Ah, mira, pero ese es un poquito más detallado, al menos tiene un poco de zoom. Claro, Nobukatsu ahora va a recibir la bronca, ¿ves? La bronca de su padre. Eres una vergüenza para la familia Oda. Había sido un desastre sin precedentes. Vete. Si esa derrota hubiera quedado impune, podría haber provocado más rebeliones en su contra. Claro, es que Nobunaga, ya se verá luego, ¿no? Pero reaccionó de una forma un poco exagerada. Pero era por eso, era para dar ejemplo. O sea, atacó con no recuerdo el número ahora de soldados, pero atacó con unas cifras de ejército que no hacían falta. O sea, no fue a ganar, fue a arrasar y enviar un mensaje a los demás grupos, así, ciudadanos. Sabemos que Nobunaga estaba lo bastante enfadado como para pensar en ejecutar a Nobukatsu. Quiero que los mates a todos. Es muy bueno lo que ha dicho Minagoroshi. Minagoroshi es una táctica que se utilizaba a veces en las guerras, en samuráis, que Minagoroshi significa literalmente, pues eso, matarlos a todos. Siempre se comenta que Hideyoshi, que supongo que saldrá en otro episodio, Hideyoshi, la segunda campaña en Corea, la orden que dio fue Minagoroshi. Y de ahí vino un poco todas las masacres que hubo. Su plan era borrar Iga del mapa. En 1581 Nobunaga eligió a 5 de sus generales más expertos para invadir Iga desde 5 puntos distintos. Es decir, Turnbull en la versión original ha dicho Massive Invasion, o sea, masiva, exagerada. Sin embargo, los hombres de Iga no pudieron repetir lo ocurrido con Nobukatsu, ni de coña, vaya. No tenían recursos para emboscar a 5 ejércitos diferentes. El ejército de Nobunaga avanzaba, quemando todas las aldeas y casas que encontraban. Eso es el Minagoroshi. Es arrasar con todo. Asmor dice, recuerda a la típica situación de David y Goliat, solo que esta vez ganó Goliat. Bueno, pues entonces no es una situación David y Goliat, es una situación normal en la que el grande gana al pequeño. Se pierde la gracia de la comparación de David y Goliat. Ejecutaron a hombres, mujeres y niños con la espada o la antorcha. Es que eso se hacía en muchísimas campañas, o sea, no es nada... Se dice que para evitar que sus seres queridos cayeran en manos enemigas, los soldados de Iga mataban a sus familias antes de suicidarse. También era bastante habitual.
Para proteger el honor de la familia y para guardar sus secretos. Bueno, y ya estamos con... Eso fue un genocidio. La destrucción deliberada y sistemática de todas las personas de Iga. Nobunaga no podía soportar la humillación y toda la provincia lo pagó con su vida. El jefe. Después de pacificar Iga, está comiendo un pollo ahí, Oda Nobunaga alcanzó el cenit de su poder y su autoridad. Momochi Sandayo, claro, tenía que salir. Momochi Sandayo, sí, se supone que era uno de los líderes de... la gente que está dentro del mundo del mito del ninja y del ninjutsu y tal, te lo ponen como era el Soke de tal escuela, de no sé qué, no sé cuánto. Era el líder de los guerrilleros. Y hay una película japonesa bastante infumable, de los años 80, 70, 80, que sale Sonic Chiba. Y el protagonista es Sanada Hiroyuki, pero muy joven. Y es una peli como medio de artes marciales tal, que se llama, creo que aquí le llamaban el ninja del Shogun o algo así, y va de este ninja. Una peli malísima, ¿eh? Estaba a punto de unificar todo el país de Japón. Nobunaga comiendo una pata de pollo mientras... Dale, afeitado. Saca. Nuevo seguidor. Ahora veréis esto que también me avisa de que hay un nuevo seguidor. Pues gracias. Nobunaga se muere de risa con... Cierra la boca, hombre. Había derrotado las figuras principales de la historia japonesa y había reforzado su poder al construir la mayor fortaleza de Japón. Parece que cambiamos de tema. Hoy ya que estamos de cosas nuevas, porque ya he dicho que tenemos aquí el chat y ahora he avisado también de que había un nuevo seguidor. Me vais a permitir que haga una cosa que también tengo preparada, pero que hasta ahora no he hecho, que es poneros una pausa de 1 minuto y ahora vuelvo. Un momentito, ¿vale? Y perdonad. Hasta ahora. Vale, ya estoy aquí de vuelta. Yo tenía esta preparada hasta Caret de volvemos enseguida porque sabría que algún día, tanto estar aquí bebiendo, tendría que ir al lavabo, lo siento. Así que lo digo tal cual es, no voy a montarme ninguna excusa, pero para estar aquí así, tal, nada. Vale, pues seguimos, y disculpad. A ver qué más pone por aquí, por el chat, ya que estamos. Alguien que llega tarde, Dexclon, no pasa nada. Y este mito de Iga es moderno o en aquella época los detractores y enemigos de Nobunaga también engrandecieron el papel de resistencia de Iga para animar la disidencia y alimentar el sentimiento de agravio. Es más moderno, es un mito surgido en el periodo Edo, finales del 17, mediados del 18 más o menos. Por aquí alguien que es fan de Sanada. Sí, Sanada tiene muy buenas películas después. El ocaso del samurái, por ejemplo, está muy, muy bien. Pero ahí sale muy joven y sale haciendo como una especie de Jackie Chan. De hecho, no se llamaba... Utilizaba, no sé si era Henry como nombre en lugar de Hiroyuki.
Henry Sanada o algo así. Por aquí alguien que dice saludos desde Sardañola del Vallés, o sea, bien cerca. De hecho, igual se oyen las campanas de la iglesia de Sardañola del Vallés. Quizá te recuerdo el Casal de Jovas, pues seguro, porque mi adolescencia ha estado ahí. Minutos musicales, sí, lo siento. Nada, voy a seguir. Tengo en pantalla ahora mismo un plano desde abajo de un castillo que, por lo que decían, pues debe suponerse que es Asuchi. Creo que lo de Iga ya... Sí, la torre de 7 pisos estaba decorada de una forma muy innovadora. Cada planta de la torre presentaba diferentes alusiones a dioses, animales u hombres poderosos. Para un momento. El castillo de Asuchi, la descripción que están haciendo ahora y demás, sabemos más o menos cómo era porque está en los textos. Mira, un nuevo seguidor, Tortugencio. Está en las crónicas y demás, está en los documentos, pero lo que no hay, y es muy curioso, no queda ninguna representación pictórica, no queda ningún cuadro, ningún biombo, que es lo que se pintaba en esa época, en el que se vea. Solo que se sepa, solo se hizo un biombo que tenía el propio Nobunaga, y sabemos que se los regaló a los jesuitas, que se los regaló a otro seguidor, Gilgamesh 1922. Gracias. Sabemos que se lo regaló a los jesuitas, a Alessandro Balignano, en una visita que hizo a Asuchi, y después los jesuitas se lo llevaron a Europa. Es bastante famosa aquí la embajada Keicho, pero esto fue antes, fue en la embajada Tensho en 1585, que viajaron 4 japoneses jóvenes que estuvieron por la península ibérica y después llegaron hasta Roma. Pues se sabe que se llevaron ese biombo y se lo regalaron al Papa de Roma. Y a partir de ahí, alguien más se ha suscrito, lo he visto fugaz, lo siento, así, Cela, lo siento, pero gracias en todo caso. Sí, por aquí me sale, vale. Es como ahora tengo los 2 monitores, veo que aquí me va siguiendo. Cela Bola, pues muchas gracias. Pues le regalaron este biombo al Papa de Roma y ahí se pierde la pista. No se sabe nada de dónde está este biombo. Quizá pues bueno, pues lo tiene alguien guardado y se calla, no lo sé, a saber. Así que mientras subías la torre veías seres cada vez más elevados. Pero en lo más alto, sí, esto siempre se cuenta, pero vaya a saber si es cierto. En la ciudad de Ise, por cierto, hay una especie de parque temático. Espera, voy a pararlo. Parque temático / museo al aire libre, sobre el periodo Sengoku. Hay como una pequeña ciudad reconstruida y tal, y ahí hay una réplica del castillo de Asuchi Momoyama. De hecho, muchas veces en documentales o en películas, cuando sale el castillo, lo que sale realmente es esta réplica que tienen en la ciudad de Ise. Vale, sigo. Tengo en pantalla, igual que Alejandro Magno se había hecho deificar en el desierto de Egipto. Se dice que al instalar este espejo, estas cosas, símbolo tradicional de los dioses en Japón. Correcto, Nobunaga se consideraba un dios. Lo que dice de símbolo sagrado es porque, bueno, están los 3 tesoros imperiales, que son una espada, un espejo, lo que pasa que es un espejo de bronce, y una joya, que son los tesoros imperiales, y son 3 objetos que se supone que la Kami Amaterasu, que es la Kami del Sol, la más importante del sintoísmo, le dio a su nieto cuando lo envió a la Tierra para que gobernase la Tierra, y que su nieto le pasó a su bisnieto, que es el que se supone que es el primer emperador de Japón, y que cada emperador le ha ido pasando al siguiente, y que se utiliza en la ceremonia de entronización. De hecho, hace 2 años, cuando se subió al trono el emperador actual, se utilizaron esos objetos. Se cree que uno está en Nagoya, otro está en Tokio y otro está en Ise, y se juntan únicamente para la ceremonia, aunque no salen en televisión, lógicamente, ni se muestran al público ni nada. Los ve, pues supongo que el emperador y 3 o 4 sacerdotes shinto de más alta graduación, que es los que están metidos en todos estos rituales que se hacen. Pero por eso ahí venía la alusión esa de que el espejo tiene como un significado sagrado.
se había convertido en un juez sanguinario que masacraba todas las clases. Que deje hablar ya este hombre, por favor, es el que más habla. Tras todas sus sangrientas matanzas, algunas personas en Kioto lo apodaron el rey demonio del sexto cielo. Del sexto cielo, no, de los 6 cielos. Llega un momento en que o bien abandonas el poder, o bien sigues matando. Y te sacan a Akechi Mitsuhide, ¿no? Ya van preparando el terreno. Nobunaga eligió lo segundo. Mira que le gustan las frasecitas. El rey demonio continúa con su implacable plan de expansión. Qué chulo es este mapa, ¿eh? Y se marca un nuevo objetivo, la poderosa familia Mori. Básicamente controlaban toda esa parte oeste de Honshu. Oh, Takamatsu. Se han saltado por eso y por motivos obvios, se han saltado algún asedio que hubo en esta campaña antes de Takamatsu, bastante peculiar. A nivel de, bueno, pues eso, Hideyoshi para asediar un castillo, hacer desviar un río y construir una especie de dique para que toda la parte de fuera del castillo se convirtiera en un lago y dejarlos aislados allí, una cosa bastante pintoresca y como muy faraónica, ¿no? De liarse allí con un montón de soldados a trabajar haciendo un dique. Pero bueno, supongo que todo eso es complicado de hacer. Por ahí comentan, hoy está tu calle muy animada. Sí, es que además este micro lo recoge todo. Toyotomi Hideyoshi. Hay veces que se oyen unas palomas que están por aquí cerca y en algún vídeo que he hecho de estos de los cafelitos me he tenido que esperar un rato a que se callaran las palomas para poder hacerlo. Volvemos con Hideyoshi. Ahora Hideyoshi sí que tiene sentido que aparezca. Hideyoshi aquí ya es un general y ya es un daimyo. Desde el 1570 ya era comandante de 3.000 soldados, lo sabemos por las crónicas de Nobunaga, y en 1577 ya era un daimyo, él ya tenía una provincia, que después fue ampliando y llegó a tener hasta 3 provincias, con lo cual aquí sí que tiene sentido, ya que hablemos de Toyotomi Hideyoshi. No la tontería, la cagada garrafal que hicieron en el primer episodio, que ya me visteis aquí indignado. Vamos a seguir. Hideyoshi era un importante general de Nobunaga, sí, o el más importante. Junto con Shibata Katsuie, se le confió contra la familia Mori del oeste, una de las más poderosas. Correcto. Hideyoshi asedió uno de los castillos de los Mori, el de Takamatsu. En el castillo había unos 5.000 soldados, que Hideyoshi rodeó con sus 30.000 soldados. Le informaron de que los Mori tenían más de 40.000 de camino. Si llegaba ese ejército quedaría atrapado entre las defensas del castillo y las tropas de refuerzo de los Mori. Sí. Hoy de momento, la verdad, voy a parar un momento. El tema de Iga y los ninja me daba mucho miedo. Pensaba que ahí nos íbamos a ir con el mito ninja a saco, la verdad, y no, la verdad es que bien. Yo aún habría especificado un poco más, le habría quitado un poquito el tonillo que en alguna frase han metido, pero vaya, bien. Me esperaba que iban a salir ninjas tirando estrellas. Hideyoshi envió un mensaje a Nobunaga para detallar la situación. Pone aquí Jampecu, lo de Iga no han salido los ninjas porque son invisibles. Claro, eso no lo había contado. Voy a echar un vistazo ya que estoy al chat. Cuando dice matarlos a todos, ¿es matarlos a todos literalmente o matarlos a todos en el sentido clásico de cargarse a los grupos importantes y dejar vivos a los machacas? No, Minagoroshi normalmente significaba a todos. De hecho, eso fue con lo que decía, ¿no? En la segunda campaña de Corea, la mayor parte de muertes que hubo fueron civiles coreanos. Y no sé si lo dije ya la semana pasada, el tema de las narices y demás.
Claro, como doy las clases también aquí en ese sitio, pues al final hay cosas que no sé si las he contado en un vídeo de Cafelito, en un directo de Twitch o en una clase. Pero bueno, en la segunda campaña, bueno, pasa que supongo que ya saldrá el tema, ¿no? Pero llegó un momento en el que no podían enviar tantas cabezas a Japón. Sí, lo conté el primer día, cuando hablábamos de la revisión de cabezas. Pues nada, eso, empezaron a enviar narices. Y eso sobre todo porque mataban a todo el mundo, mataban a civiles, no solo a soldados. Ok. ¿Qué 6 cielos hay? Todo eso son nomenclaturas sobre todo de origen chino. El tema de ahí de hecho viene la palabra emperador, por ejemplo, que es el hijo del cielo, ¿no? Y viene también todo el tema de mandar bajo el cielo, el soberano bajo el cielo, ¿no? Entonces, los japoneses tomaron ese tipo de nomenclatura. Todo esto de Amaterasu, las joyas y tal, se explica en el Kojiki. Puede que esté interesado en leerlo, pero no tengo muy claro de qué va. Bueno, sí, se explica. No se explica que esos sean luego los tesoros imperiales, pero sí que se explican los mitos de los que salen esos 3 objetos. El Kojiki viene a ser pues como si leyeras mitología griega, las historias que tenían los kami entre ellos y demás, que muchas son para explicar pues por qué hay un eclipse o este tipo de cosas, ¿no? Y entonces en esas historias, sobre todo en las que tienen que ver con Amaterasu y su hermano Susanoo, ahí salen la espada, la joya y el espejo. Y sí, ahí en el Kojiki también te dice que luego Amaterasu se lo pasa a su nieto y demás. Entonces sí, por ahí viene. Y sí, está traducido al castellano y es fácil de encontrar. Trota, por ejemplo, Editorial Trota tiene una versión que está muy bien, traducido por Carlos Rubio. Entonces ese puede estar muy bien. ¿Qué libro está la historia de Japón mejor contada y más completa? Pues ahora mismo el que estoy recomendando últimamente desde que salió es el Japón en su historia de Satori, que sacó ahora hace unos meses. Tengo por ahí, en YouTube tengo un vídeo haciendo una review de ese libro, un vídeo de unos 20-25 minutos, que de paso lo comparo con otros, porque creo que suple un poco. No es el libro perfecto porque ninguno lo es, pero yo antes para recomendar un libro siempre tenía un poco de dificultades, o era pero teniendo en cuenta que explica muy bien la moderna y contemporánea, pero no tanto la antigua, etcétera. Y en cambio este de Satori, lo primero es que está completamente equilibrado, o sea, explica todo y demás. Así que ese es el que estoy ahora mismo recomendando. Aparte es muy bien de precio para el ladrillo que es, a todo color, con muchas imágenes. Pero bueno, miraos, si ponéis mi nombre en YouTube, os saldrá mi canal. Ese no se llama Historia Japonesa, el canal que tengo en YouTube va con mi nombre. Y ahí si miráis los vídeos veréis que hay una review de ese libro de hace unos meses cuando salió. Son los troncos, que parece que no veis Naruto. ¿Ves? Yo esa no la pillo porque no he visto Naruto. Ok, hablando de libros, centrado en el periodo Sengoku, luego por aquí recojo luego el guante y hablamos de libros. Ok, a ver, aquí Olmo99 se lo está leyendo, el de Satori, supongo, ¿no? Que se refiere al Japón en su historia. Está muy bien explicado. Sí, a ver, yo no me lo he... Ah, vale, sí, es Josep Olmo, es alumno de clase. No me lo he leído porque estos libros no me los leo, o sea, sencillamente los utilizo aquí y allá, pero cuando me llegó me los estuve mirando para hacer la review y la verdad es que me pareció que estaba muy bien. Yo tengo el de Breve Historia de la Civilización Japonesa de Ediciones Beaterra, también está muy bien, la verdad. Ese, y también el que también he recomendado durante mucho tiempo también, aunque es finito y viene todo muy resumido, es el que tiene editado la WOC. Que es de Uriol Junqueras, Dani Madrid, Guillermo Martínez Taberner, y me dejo un autor porque son 4 y lo siento mucho. Pero también está bastante bien, y además ese, cuando me preguntan en catalán, pues ese es prácticamente el único que hay. Ok, voy a ir siguiendo. Para el precio que es el de Satori está regalado, la verdad que sí. Y la última que miro, ¿qué es lo que a ti te resulta más interesante o con lo que más familiarizado estás de esta época? Bueno, yo lo que más trabajo y más he trabajado es exactamente esta época de la que estamos hablando, la unificación, Asuchi Momoyama y demás, o sea, desde mediados finales de Sengoku hasta justo que empieza los primeros 30-40 años de periodo Edo, y sobre todo el tema del contacto entre Europa y Japón, es decir, pues entre Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y los primeros 3 Tokugawa, con los jesuitas, con los franciscanos, con el gobierno de Manila, de los castellanos de Manila y todo ese tema. Ok, sigo.
Tengo en pantalla, pone, y pedirle a Nobunaga que enviara a sus fuerzas. Sí, Hideyoshi está pidiendo ayuda, está pidiendo que le envíen refuerzos para combatir los refuerzos de los Mori. Akechi lo ponen todo el rato con unas caras. Mitsuhide, envía tus tropas para ayudar a Hideyoshi. Os seguiré pronto. No lo pueden poner con más cara de malo a Mitsuhide. Nobunaga ordenó a Mitsuhide que fuera hacia el oeste cuanto antes. Nobunaga se preparó para seguirlos con su propio ejército. Akechi Mitsuhide tenía un pasado inusual. Bueno, no tanto. Había empezado el servicio de Nobunaga como Ronin. Ah, mira, ya tardaban en salir este también. La mayoría de los señores elegían entre las familias aliadas a sus altos mandos. Nobunaga aceptó a este vagabundo sin relación con la familia Oda y lo convirtió en un líder. A ver, pero es que no, esto no fue solo con Akechi Mitsuhide. O sea, Toyotomi Hideyoshi era hijo de un campesino. Entonces, tanto Akechi Mitsuhide como Toyotomi Hideyoshi, si hubieran estado al servicio de un señor más estándar, más ortodoxo, no habrían ido mucho más allá. Pero Nobunaga, aunque aquí solo se está viendo la parte de demonio y de psicópata, pues Nobunaga lo que tenía es que como a él le daban igual los apellidos y le daban igual el protocolo, las etiquetas y demás, pues si consideraba que tú valías, le daba lo mismo si eras hijo de un campesino o si eras un Ronin, te permitía subir. Ninguno de los dos habría llegado a ningún sitio si hubieran estado al servicio de Takeda Shingen o de quien sea. $11 antes. Ah, vale, te sacan el Enryakuji. Mitsuhide era un budista. La masacre budista en el monte Hiei le había afectado mucho. Sí, en este episodio ya sacaron que Mitsuhide ponía así una cara, como de que no quería ni verlo, el tema. Sabemos que en ocasiones Nobunaga lo había insultado y humillado en público. A ver, Nobunaga debía ser un tío curioso en el trato, porque solo el hecho de que a Hideyoshi lo apodase cara de mono y rata calva, a uno de sus mejores generales, con el que tenía una muy buena relación, al que premió mucho, que le dio muchas victorias, que seguro que tenían una relación estupenda, pero debía ser un tío así, pues de poner nombrecitos, ¿no? Si eso lo llevas bien, pues bien. Si no lo llevas bien, pues... Entre las ofensas de Nobunaga contra Mitsuhide, bueno, mataron a su madre por... Se dice que durante una campaña militar, la crueldad de Nobunaga causó la muerte de la madre de Mitsuhide. A ver, se dice... Por cierto, este lo teníamos fichado ya, no me he fijado ahora en el nombre. Déjame que eche para atrás. Michael Bert, sí, no le reconocía la cara. Ya dijimos que tiene un libro sobre samuráis y tal. Pero esto se dice que durante una campaña militar, no, se dice no, está documentado. La crueldad de Nobunaga causó la muerte de la madre de Mitsuhide. Esto fue, no sé si lo van a contar, pero entre cuando se hacían pactos o treguas con enemigos, pues muchas veces se intercambiaban rehenes, ¿no? Entonces, para estar seguro que vas a obedecer el pacto, pues tú me envías pues a tu mujer, o me envías a uno de tus hijos, o me envías a tu madre. Y yo te envío también a alguien de los míos. Y entonces, en uno de estos pactos, Nobunaga envió a la madre de Akechi Mitsuhide, y poco tiempo después fue él quien rompió el pacto, ¿no? Quien atacó cuando en teoría no tenía que no podía atacar según ese pacto. Y entonces, pues bueno, el otro bando que hizo, pues mató a la madre. Según ponen las crónicas y demás, le prendieron fuego, la quemaron viva. Entonces, bueno, me parece un motivo bastante comprensible de que Akechi Mitsuhide le tuviese un poco de resquemor a Oda Nobunaga, ¿no? No sé si hablarán de las teorías que hay de por qué hizo lo que hizo, pero... Estos resentimientos, abusos y malos tratos se acumulan en su corazón. Eso fue lo que lo llevó al límite. Qué armadura más chula le han puesto a Akechi Mitsuhide, de verdad. La armadura y todo el traje, todo el... Es la hora. Vamos a la guerra.
En lugar de marchar para ayudar a Hideyoshi, Mitsuhide ordenó a sus hombres marchar a Kioto. ¿Quién estaba en Kioto? Y no compartió su plan con sus generales hasta el último momento. Su plan era asesinar a Nobunaga y hacerse con el control de Japón. Correcto. Akechi Mitsuhide es el... Bueno, quizá junto con Hosokawa Hideaki, es como el gran traidor de la historia japonesa. Nobunaga pasó esa noche en un templo de Kioto llamado Honnoji. Claro. Nobunaga es que pasaba tanto de todo que él en la capital ni siquiera tenía una residencia. O sea, no se preocupó por hacerse allí una casa, ¿no? Él vivía en Asuchi, que era su base. Y en Kioto, pues eso, cuando pasaba por allí o estaba allí para alguna cosa, normalmente se alojaba en este templo, en el Honnoji. Nobunaga tenía un pequeño grupo de guardaespaldas como seguridad privada. De hecho, no sé si va a salir, pero uno de los que tenía como sus guardaespaldas y su equipo así pequeño, central, era el Yasuke, este samurái africano de la zona de Mozambique, que de hecho el cafelito de mañana va sobre Yasuke, así que si os interesa el tema, mañana en YouTube estará colgado. Estaba allí, estaba en Honnoji, peleando. Era una oportunidad que podría no volverse a dar, y parece que Mitsuhide lo entendió. Mitsuhide marchó con su ejército al centro de Kioto, eran unos 13.000, y lanzó un ataque contra el templo Honnoji. Me gusta porque quien ha hecho los subtítulos, en lugar de poner el templo Honnoji, pone el templo Honno. Y es correcto, porque el Ji final significa templo, ¿no? Entonces realmente decir el templo Honnoji es un poco repetirse, ¿no? Pero normalmente se dice el templo Honnoji. Y el templo Kinkakuji y el templo Kiyomizu-dera. Nadie dice el templo Kiyomizu. O poca gente, vaya. Tomó a Nobunaga por sorpresa. Claro, Nobunaga solía viajar con un pequeño ejército de pues unos 2.000 soldados o una cosa así, pero claro, en este momento no le hacían falta. En este momento él estaba en Kioto, una zona suya, dijésemos, entonces se sabe que tenía unos 100 samurái con él. Y los otros eran 13.000, así que no había forma de ganar. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, luchó con valentía hasta el final. Me va a dar pena, le he cogido cariño al actor este que hace de Nobunaga. Oda Nobunaga se dio cuenta de que todo estaba perdido. Ese templo lo han puesto muy de piedra, ¿no? Para ser. Sin embargo, no pudo escapar. Se retiró a uno de los aposentos traseros. Esto es lo que se cree, ¿eh? La mayoría de historiadores están de acuerdo en que fue así, pero realmente no se tiene certeza absoluta de que muriera de esa forma y tal, porque todo el templo luego se quemó y como que no ha quedado resto de que realmente muriera de esta forma. Pero vaya, tampoco hay un debate sobre el tema, se da por... Yeah. Otro, como vimos en el primer episodio, que se hace el seppuku él solo, sin que haya nadie que después le corte la cabeza ni nada. ¿Qué hace ahora? ¿Se lo ha clavado luego en el cuello también? Sí, ¿no? Sí. Así solía ser como se solían hacer seppuku las mujeres. En lugar de clavarlo abajo, muchas veces lo hacían en el cuello. Todo el mundo pensaba que el ascenso de Nobunaga era imparable. En unos 20 años pasó de gobernar una provincia menor a gobernar un tercio del país. Y en un solo día el mundo quedó patas arriba. Pues sí. Muy bueno el plano de Akechi Mitsuhide agachándose ahí a mirar de vaya, ¿ahora qué?
Suena un poco así. Dejadme que eche un vistazo al chat porque he visto que se estáis poniendo bastante cosa. Al menos los actores que hablan son nativos. Sí, sí, los que hablan, sí. El que antes iba agarrando la espada al revés, ese me parece que no, pero sí, sí, al menos esa parte está muy bien. ¿Las ejecuciones públicas no en batalla eran rituales? ¿O era aquí te pillo, aquí te mato? Las ejecuciones, depende si la ejecución era de un cualquiera o era de un gran señor, podríamos decir. Era bastante diferente. A ver, los grandes señores normalmente se suicidaban, ¿no? O se les condenaba a que se suicidasen. Lo que sí que había mucha diferencia cuando se habla del seppuku, había mucha diferencia entre un seppuku que te pilla así en la batalla y lo haces un poco como sea, rápido y corriendo, o un seppuku que se hacía pues teniendo tiempo para hacerlo, o sea, que te hubieran condenado a morir por seppuku, o que tú quisieras morir por seppuku y tal, entonces sí que se hacía toda una ceremonia con un poema funerario de despedida y toda la mandanga. A ver, De Palacios comenta, en todas las películas de samuráis y en este documental se ve a todos con una armadura del mismo palo, a excepción de detalles de kabuto, máscara, etcétera, o de tratarse de ashigarus. En la Edad Media occidental, sin embargo, distintos tipos de armadura, más ligera, más pesada, dependiendo del poder económico y del tipo de unidad. ¿Aquí había algún tipo de diferencia dentro de las tropas armaduras samuráis? Sí, de hecho los ashigaru en las películas y documentales y tal los vemos muchas veces bastante uniformados y los ashigaru, la mayoría de ellos, pues en verano iban con un taparrabos, nuevamente el sombrero este de campesino y una bandera en la espalda para identificarlos y una lanza y poco más, unas sandalias de estas de paja y poco más. Si iban sobreviviendo en las batallas, sí que nuevamente pues iban quitando trozos de armadura de los muertos que había en el campo de batalla y se iban pertrechando un poco más el tema, ¿no? Tú ves las películas de Kurosawa y ves aquellos 8000, todos perfectamente uniformados y limpios, ¿no? Y estéticamente son brutales porque lo que buscaba Kurosawa era más la estética que no la veracidad histórica, pero no, aquello era un poco cada uno de su padre y de su madre. Los ya que eran de cierto nivel sí que llevaban armaduras completas y demás. Pero sí que ha habido diferentes estilos de armadura un poco a lo largo del tiempo y, por ejemplo, a partir de la llegada del arcabuz se hizo necesaria una armadura más resistente, ¿no? Porque el arcabuz las atravesaba y entonces ahí empezaron a haber incluso algunas armaduras híbridas de modelo europeo, nuevamente con la parte del peto, ¿no? Tipo como las metálicas y así un poco a dos aguas, podríamos decir, ¿no? Al estilo europeo y el resto de partes más estilo japonés, ¿no? Empezó a haber este tipo de híbridos un poco. Los europeos de allí le llaman Judas ¿a quién? A Akechi Mitsuhide. No me suena que se le llamase así. ¿Murió Yasuke? Al final sí murió, pero no, en el incidente Honnoji no murió. ¿Ganas de ese cafelito guay? Pues mañana yo ya lo tengo, ya lo he visto. Ok. Por si acaso no me muero, sí, por si acaso no me muero, te has dado también en el cuello. Aquí siempre representan el harakiri seppuku, además de sin asistente, como algo muy sangriento. Entiendo que si falta de tiempo estás acorralado y además no estás para exigir, exacto. No obstante, en otras pelis se suele representar con ropa de luto, la wakizashi envuelta en papel, claro, eso es, exacto, toda esa ceremonia, pues eso es cuando se hace con tiempo y ya está, dejando aparte la carnicería, eso está estético en el momento, ¿no? En cambio, cuando te pillaban en batalla, que te iban a pillar, pues era ahora. Mira, y tenemos por aquí a Oruga-san que saluda con Bangwa. Pues, ¿qué tal? A ver si mañana me puedo pasar un ratillo a chafardear por tu directo. Sigo, tengo en pantalla, este fue un episodio impactante para el que nadie estaba preparado. Pues no, la verdad. Ni siquiera Kechi Mitsuhide. Nuevo seguidor, Ose Coco, muchas gracias. Ciertamente no lo estaba su hijo mayor Nobutada. Aquí realmente es un tema que quiero investigar un poquillo más porque te encuentras tanto historiadores que te dicen que Nobutada, el hijo mayor y heredero de Nobunaga, estaba en Asuchi, como que estaba en otro templo en Kioto, que le acompañaba, lo único que se alojaba en otro templo. Sí que sabemos que Nobutada acabó de la misma forma que Nobunaga, y sí que sabemos que Akechi Mitsuhide destruyó Asuchi, destruyó el castillo de Asuchi, pero lo que no queda claro, y yo aún no he llegado a ese punto, es dónde estaba Nobutada. Al final da lo mismo, ¿no? El resultado es el mismo, pero me choca mucho que veo tanto fuentes que te dicen que estaba en otro templo en Kioto y que luego, o sea, lo mató y después se fue a Asuchi, Mitsuhide,
O sea, Akechi Mitsuhide como que se fue a Asuchi y ahí es donde estaba Nobutada. La verdad es que no he visto tanto una cosa como la otra y ahora mismo no sabría decir por cuál me decanto. Como Turmul ha dicho que estaba en Asuchi, pues ahora empiezo a pensar que no, por llevarle la contraria, pero... Akechi Mitsuhide había creado un vacío de poder en Japón. Sí, correcto. Un vacío que él mismo quería llenar. Lo que pasa es que no lo planificó nada bien. Fue bastante chapuza esta traición. La muerte de Nobunaga a menos de Mitsuhide es impactante. El gran señor de la guerra desaparece. Y el patrón político que iba a instalarse está a disposición de cualquiera. Nuevo seguidor, Garmon Botsia, gracias. Hay básicamente 3 aspirantes. Akechi Mitsuhide, Tokugawa Ieyasu y Toyotomi Hideyoshi. Muy chula también la armadura que le han puesto. Mientras esto pasa, Hideyoshi está en el oeste luchando contra los Mori. Nuevo seguidor, SBC Mola. Gracias, aunque tú ya estás por aquí hace días, ¿eh? Cuando por fin llega el mensajero, esa información cambia el curso de la historia japonesa. ¿Pero no van a contar lo del mensajero? Nobunaga ha muerto. No lo cuentan. Claro, pilla un enfado de 3 pares de... El tema es que este mensajero, por el que se entera Hideyoshi de que Nobunaga ha muerto, este mensajero lo había enviado a Akechi Mitsuhide, no lógicamente a Hideyoshi, sino se lo había enviado a los Mori. Se lo había enviado a los enemigos de Hideyoshi, que supieran que Nobunaga había muerto, para de esa forma asegurarse que lucharían contra Hideyoshi, que no permitirían que Hideyoshi fuera de allí, que Hideyoshi no podría dejarlo todo solucionado rápido para marcharse, ¿no? Que aprovecharían la situación. Lo que pasa es que ese mensajero fue interceptado por las tropas de Hideyoshi, y fue de la forma que no solo evitaron que se enterasen los Mori, sino que además se enteró Hideyoshi. Y bueno, supongo que lo explicarán, lo que hizo. Hideyoshi hará lo que debe hacer, un guerrero leal, y se vengará por lealtad a Nobunaga, incluso después de su muerte. Durante 11 días nadie desafió a Mitsuhide. Pues no lo cuentan. El tema es que lo que hizo Hideyoshi cuando se enteró de eso, claro, él quería volver lo antes posible a Kioto para... Sí, el lado romántico es para decir, para vengar a su maestro, etcétera, etcétera. Pero también era por un tema de interés, o sea, ahí ahora hay un vacío de poder que el primero que llegue y lo ocupe, pues se hace con él, ¿no? Con lo cual él quería volver lo antes posible, pero claro, estaba luchando, estaba en el campo de batalla contra los Mori, si él cogía y sencillamente se daba la vuelta y se marchaba, nuevo seguidor, Palasaka, pues Palasaka. Se daba la vuelta y se marchaba, le ponían a atacar por la retaguardia y destrozarlo, con lo cual él tenía que solucionar aquello, vencer a los Mori o hacer algo. Y lo que hizo fue, sin que los Mori supieran que Nobunaga había muerto, pues llegó a un pacto con ellos, llegó a una... Hideyoshi lo hacía siempre, lo de negociar, ¿no? Pues llegó, les ofreció unas condiciones muy buenas, lo suficientemente buenas como para que los Mori aceptasen, pero no tan buenas como para que los Mori sospechasen que ahí estaba pasando algo raro, ¿no? Entonces, pues bueno, llegó a un pacto con ellos, con lo cual se aseguró que no le atacarían. Ya estaban, de hecho, desde ese momento ya se considera que toda esa zona de esa pata final al oeste de Honshu ya se considera como territorio Oda, territorio de Nobunaga, ¿no? Aunque Nobunaga había muerto. Y entonces de esa forma lo que hace es pactar esto rápidamente y volverse rapidísimamente. Entonces a ver si cuentan ahora algo de lo que pasó en Kioto con Mitsuhide. Hideyoshi debe vengar a su amo caído, por miedo a que otros se unan a Mitsuhide. Hideyoshi corre hacia Kioto para enfrentar, pero corre que se las pela, y decidir quién controlará el centro de Japón. Vale, aquí no lo han dicho. Esto en Japón se le llama siempre el gran regreso de Chugoku. La región en la que estaba, desde Chugoku, la región en la que estaba peleando Hideyoshi, porque realmente fue espectacular lo rápido que fueron. Claro, no era una persona con un caballo, era un ejército. Y entonces se sabe, por ejemplo, que envió
envió jinetes que fueran bastante por delante del ejército y que fueran ya preparando a los pueblos por los que iban a pasar, pues eso, que la gente tuviera preparado establos para los caballos, comida para los soldados, que lo tuvieran todo preparado para poder hacer el viaje lo más rápido posible. Fue fulgurante la velocidad a la que volvió desde donde estaba con los Mori hasta Kioto, algo que Akechi Mitsuhide no se esperaba. Y ese fue uno de los dos fallos de Akechi Mitsuhide. Y el otro, no sé si lo sacarán. Mitsuhide a estas alturas se sorprende de que Hideyoshi se movilizara tan deprisa. Vale, no, se lo han saltado. Bueno, el otro fallo que tuvo Mitsuhide fue que hizo esta traición sin asegurarse antes de que contaría con apoyos, en Kioto. Él contaba con que el clan Hosokawa le iba a apoyar, más que nada porque tenía... él era el suegro, o sea, era el consuegro del líder de los Hosokawa y el suegro de su hijo, que iba a ser el siguiente líder de los Hosokawa. Entonces él dio por sentado que los Hosokawa se iban a poner de su parte. Los Hosokawa pues sopesaron un poco la situación y por mucho que había relación familiar no lo vieron claro, no movieron ficha, y eso hizo que otros líderes en Kioto pues tampoco, y entonces pues bueno, se quedó un poco sin apoyos, y se quedó los mismos 13.000 soldados que tenía con los que había traicionado a Nobunaga, son los 13.000 soldados con los que contaba para defenderse de cuando llegasen los demás, ¿no? De cuando llegase, pues en este caso, Hideyoshi, o Tokugawa Ieyasu, o Shibata Katsuie, que no lo han comentado. Creía que tenía tiempo, ¿no?, antes de enfrentarse a una posible amenaza. Pues no. Sabe que está en desventaja, así que se instala en Yamazaki. La batalla ocurrió en Yamazaki porque el castillo de Mitsuhide estaba en ese estrecho camino. Fue sobre todo en una colina que había al lado, en Tenno-san. Era un lugar ideal para resistir un ataque. Porque a todo esto, Hideyoshi había vuelto con su ejército, pero aparte, al ir llegando a Kioto, se le fueron uniendo los ejércitos de otros vasallos de Nobunaga. Por ejemplo, estaba Takayama Ukon, que es que está beatificado. Se le conoce como Justo Takayama, porque se convirtió al cristianismo y era muy devoto. También se le unió, con lo cual las fuerzas de Hideyoshi cuando llegó a Yamazaki eran unos 40.000 y las de Akechi Mitsuhide eran unos 13.000, con lo cual estaba bastante descompensado. Esta es una posición imposible. El ejemplo clásico en Occidente es la batalla de las Termópilas. Por la cara que ha puesto, le gusta mucho la película de 300. La teoría de Mitsuhide es que puede... Pero comete un grave error, comete varios. No envía tropas a la montaña de Tenno-san. Joder, qué chula armadura, ¿eh? O sea, estoy muy pesado con el tema, pero es que le falta un casco, pero... Claro, si entonces le chafarían la coleta hasta que la han hecho. Y la de Hideyoshi, joder, es que se parece un montón... Yo no soy mucho de figuritas y de muñecos, pero la armadura que le han puesto a Hideyoshi es muy parecida a esta que tengo aquí del Goku este. Espera, lo dejo por aquí otra vez. Así naranja y negra, gris y tal. A ver, sigo, que me pierdo con las armaduras. Las fuerzas de Hideyoshi llegan y se apoderan del terreno. ¡Ataque! Pum, 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 arcabuces por todos los lados. Hideyoshi ataca por el flanco derecho al ejército de Akechi. Pero más que por el lado derecho, ataca desde arriba, que eso siempre... Luego por el flanco izquierdo... Bueno, cuando tienes 40.000 contra 13.000, puedes atacar por todos los lados. Oruga-san, salgo a cenar, un abrazo. Que aproveche. Cuando la lucha se desata entre los dos bandos, parece que Mitsuhide lleva ventaja.
La batalla de Yamazaki fue feroz. Los hombres gritaban, la sangre botaba de las heridas. Decidme una batalla de la historia de la humanidad en la que los hombres no gritaban y la sangre no brotaba de las heridas. Y sobre todo el fuego concentrado de los arcabuces, que ya era habitual en la guerra samurái, pues sí. La batalla se oscurecía por las nubes de humo. Había uno dando codazos así a lo lucha libre. Se veían fogonazos de las armas. Se oían los chillidos de los caballos, el choque de espadas. ¿En qué crónica sale eso? ¿Estabas allí o algo? Es que normal, claro. Es que Hideyoshi repartiendo ahí como un jabato. Akechi buscando a Akechi. Paka. El ataque es demasiado. Mitsuhide huye. Y lo consigue, sí, pero poco rato, ¿eh? Escapa con un puñado de leales seguidores. E intenta esconderse en un pueblo cercano. Spoiler, sale mal. Unos campesinos barra bandidos, lo vieron. Y Mitsuhide fue rodeado y apuñalado. Se llevan la armadura, yo habría hecho lo mismo. Akechi Mitsuhide yace muerto 13 días después de asesinar a su amo, Oda Nobunaga. Le suelen llamar el Shogun de los 13 días en Japón. Por esos 13 días. Por eso las siguientes generaciones lo apodaron el Shogun de los 13 días. De hecho, en algunas... Esto también es complicado. En algunas crónicas, en algunos textos te encuentras el dato de que llegó a hacer que lo invistieran como Shogun, y en otros que no. Yo no lo tengo muy claro. Diría que en el libro puse que sí, pero luego lo he dudado. No recuerdo si puse que sí en plan tajante o si puse que sí, pero que quizá no. Pero no se acaba de saber, porque hay que tener en cuenta que el título de Shogun, aunque siempre se tiene una lista, luego ha habido otros que también lo han tenido, que no suelen aparecer en la lista, porque ha sido una cosa circunstancial, pues como lo de este, sí lo llegó a tener, como mucho lo tuvo 10 días. Sigo. Al vengar a su amo por la traición de Akechi Mitsuhide, es el subtítulo que tengo en pantalla, Hideyoshi entra en ese vacío político creado. Sí. Fue el daimyo que se movilizó más rápido y derrotó a Mitsuhide. Sí. Le dio mucha ventaja a eso. De cara a las negociaciones. Puso la cabeza de Mitsuhide en una estaca, sí, literalmente, para anunciar que iba a ser el daimyo más poderoso del país. Uy, ¿no han puesto muy grande esa cabeza? Anda, mira, espera. Este también es nuevo. Horikoshi Yuichi. Pues este no... Me alegro que salgan más historiadores japoneses, pero la verdad es que este no lo conozco y tampoco ponen de qué universidad es, con lo cual no lo sé. Dejadme ya que he parado, he hecho un vistazo al chat. Olga dice, mañana hablaré de ninjas. Igual viendo el percal se fue a Sushi. Lo del hijo de Nobunaga es que no acaba de quedar claro. 3 aspirantes dentro del clan, supongo que se refieren, ¿no? Y los hijos, como siempre, todos olvidan al bueno de Katsuhie. Sí, la verdad, Shibata Katsuhie era uno de los principales generales de Nobunaga cuando pasó todo esto y además eso mucha importancia, supongo, y quizás sale ahora porque tuvo que ver ahora con las batallas que hubo por hacerse con el líder del clan. Qué interesante, esto no lo explican. Ay, lo que dice Ichi 360, no sé a qué se refiere, pero... Sabrían Nico, si los Mori cuando se enteran de la muerte de Nobunaga no rompen el pacto. No rompen el pacto. Es que ya te digo que era un pacto bastante beneficioso para ellos, entonces ya les fue bien. Palacios, no eran 300 contra no sé cuántos. Los espartanos tenían sus aliados que siempre se olvidan de los pobres. Claro, es que el tema de los espartanos también está muy mitificado. En algunas representaciones los samuráis cuentan con tonsura y en otras no. Por ejemplo, los ronin. ¿Está vinculado al rango o es algo posterior a Sengoku Shidai? Aquí supongo que por pasta no lo hicieron. Sobre todo esa codificación vino a partir
Sobre todo, pero no únicamente, pero sobre todo a partir de que en 1585 se decreta que solo quien es hijo de samurái puede ser samurái, etcétera, que de hecho es una ley que hace Toyotomi Hideyoshi. Entonces a partir de entonces cuando se ponen muy estrictos con eso, con el tipo de peinado samurái, con el tipo de ropa, que solo son ellos los que pueden llevar las dos espadas, se hace la ley que prohíbe que los civiles tengan armamento, etcétera. Precisamente pues el Ronin tenía prohibido llevar el peinado samurái. La verdad es que no lo conozco. No conozco el dato. Supongo que los bandidos lo matan para obtener algún tipo de recompensa o algo solamente para robarle. Era muy normal que allí donde había una batalla hubiera después, pues, llamarles bandidos o llamarles gente pobre que se moría de hambre y que tenía que sobrevivir de alguna manera. Entonces era muy normal luego, pues eso, saquear a los muertos, rematar a los que no lo estaban, matar a los que escapaban y demás para robarles. Hay que tener en cuenta que la gente del pueblo ya no lo pasaba mal. Ok, tengo en pantalla a este tal Horikoshi, que ya os digo que no conozco, miraré. Los dos que han salido hoy nuevos no los conozco a ninguno de los dos. En el otro al menos nos ponía que era de la Kansai Gaidai, pero en este no nos pone qué universidad es y la verdad es que no me suena Horikoshi. Bueno, sigo. Ya no queda demasiado. Si te revelas acabarás así. Claro, sí, era un mensaje a los demás. Fue su comunicado de prensa, sí, un poco. Y tomo más. Hideyoshi había nacido sin apellido, era un plebeyo, correcto. Algunos dicen que nació siendo un paria, bueno, el hijo de un campesino. Ascendió gracias a su habilidad, inteligencia y astucia y a que Nobunaga era diferente. Hideyoshi, creo que su ascenso fue meteórico, sí. En este periodo los campesinos participaban en la guerra como soldados rasos. Pero ascender más allá y ser lo que hoy llamaríamos un oficial de las Fuerzas Armadas no era nada habitual. Impensable para un hombre de su clase social, por supuesto. Tiene un poder tremendo. Y más que tendrá. Yo lo digo siempre, el japonés más poderoso de la historia, Hideyoshi. Y depende de qué criterio utilicemos, claro, eso siempre poderoso, ¿qué significa, no? Incluso también depende de cómo lo mires, la persona más poderosa de su tiempo. Y en su tiempo había gente como Felipe II. Pero Felipe II no podía poner 280.000 soldados en el campo de batalla. Así. Aunque Hideyoshi se ha convertido en el daimyo más poderoso y se ha legitimado vengando la muerte de su amo, corre un gran peligro. Hay daimios poderosos en el este y en el oeste. Y otros que habían sido vasallos de Nobunaga y quieren hacerse con el poder. Y hay más hijos de Nobunaga. Está en la posición más ventajosa. Sí, pero no fácil. Si hablan de su mujer, saldrán las... ¿Ves? Fue crucial en su intento de tomar el relevo de Nobunaga. Me parece muy mal, en serio, una de las críticas que le hago a la serie, me parece muy mal que diría que 2 únicas mujeres que hay en el grupo de expertos solo salgan cuando se habla de mujeres. O sea, no lo acabo de entender demasiado. Porque entonces hablamos de japoneses que solo salgan japoneses, ¿no? Hablando como expertos. No sé. Fue muy importante en la vida de Hideyoshi, su mujer Nene, sí. Era un gran apoyo para él, era su roca. Además estaba con él desde el principio. Estaba a cargo de los asuntos del castillo de Osaka. Para 1582, Hideyoshi estaba en el castillo de Osaka. Ahora tengo esa duda. Estaba más en Tajima y Harima. Hideyoshi estuvo fuera durante una campaña y se enviaron cartas.
Vuelvo a parar, lo siento. Hay unas cartas que se conservan entre Hideyoshi y su mujer y Nene que son fabulosas. Le va contando un poco las campañas y tal, pero luego, claro, bueno, pues son personas, entonces hablan de cosas de personas. Hay una que siempre comento porque suele hacer bastante gracia, en la que Hideyoshi se había enterado que Nene tenía problemas de estómago, digestiones y tal, y entonces le insiste mucho en que se haga unas lavativas y se lo comenta y tal, pero es que incluso al final en la postdata le pone, por favor, hazte las lavativas y ya me informarás de cómo te han ido. Entonces hace bastante gracia el tema de, bueno, pues eso, de que son personas y hablan de cosas normales, incluso así, de ese tipo. Sin saber que luego 400 años más tarde habría gente leyendo esas cartas, ¿no? En la otra punta del mundo. Nene y Hideyoshi empezaron a ver Japón como su dominio. Empezaron a ver esta tierra como un reino divino que podían gobernar. Para Hideyoshi este era su destino. Tenía la oportunidad de apoderarse de los territorios de Nobunaga. Pero primero tenía que neutralizar la oposición del resto de la familia Oda. Claro, es que a ver, lo normal es que a Hideyoshi le hubiera sucedido, a Oda Nobunaga le hubiera sucedido un Oda, ¿no? No uno de sus generales. Por cierto, me gusta también bastante, me encaja bastante la cara del actor que han cogido de Hideyoshi, aunque tiene un poco de cara así también como Mitsuhide de víbora, pero tendría que ser un poco más simiesca, porque se supone que tenía cara de mono, pero me gusta el actor que han cogido. Solo quedaban con vida 2 de los hijos de Nobunaga. Hijos hombres. El mayor era Nobutaka, el más joven Nobukatsu, que es el que le había cagado en Iga. Oda Nobukatsu reclamó ser el verdadero heredero de Nobunaga y dijo que Hideyoshi había dado un golpe ilegal. Aliados para evitar que Hideyoshi usurpara su posición. En teoría, por edad le tocaba a Nobutaka. Reunió a antiguos generales de Nobunaga. Hombre, ahora sale Shibata Katsuie. Había luchado junto a Nobunaga desde la batalla de Okehazama. Sí, era de sus... si no su mano derecha, casi. Y seguía siendo fiel a Nobunaga. Es un poco raro un samurái calvo, pero supongo que también los habría. Muchos, en los cuadros, muchos aparecen rapados porque muchos acababan retirándose y metiéndose a monjes, pero diría que no fue el caso de Shibata Katsuie. No. Shibata Katsuie piensa, esta es la mía. Voy a eliminar a Hideyoshi y consolidar mi posición como un igual en el clan Oda. A Shibata Katsuie, si no recuerdo mal, en los famosos libros, que los tengo por aquí, la novela de... Perdón, la tapo con la cabeza, sí. En las novelas de Yoshikawa, estas de Taiko, y también diría que en el libro Taiko de Walter Denning, de la vida de Toyotomi Hideyoshi, que sacó hace 2-3 años Satori, y me pidieron que le hiciera el prólogo, que les doy las gracias por ello. Ahí, si no recuerdo mal, se pinta como que Hideyoshi y Shibata Katsuie tenían muy mala relación. Lo pintan un poco como el malo. Pero no hay constancia de que fuese así. Y de hecho, uno de los apellidos que tuvo Hideyoshi, antes de tener el de Toyotomi, era Hashiba. Y Hashiba está formado por dos kanji, por 2 ideogramas. Y uno de ellos, precisamente, era por... Él cogió 2 kanjis de 2 generales de Nobunaga, Niwa Nagahide y Shibata Katsuie. Entonces de Niwa cogió el Wa y de Shibata cogió el Shiba.
Y entonces el wa cambia a ja al ir delante y demás. Ese hashiva era por un poco como... Y eso no lo hacías con alguien con quien tuvieras mala relación. Al contrario, era primero que la otra persona te lo permitía, ¿no? Te hacía ese favor, y luego el hecho de que tú lo quisieras, pues era también como una especie de homenaje, de rendir un poco honores a ese del que tomabas un apellido, así que no debían tener muy mala relación. Esa división crea un conflicto entre Hideyoshi y Shibata. Sí, a partir de así, claro, se enfrentan en el campo de batalla. La gran desventaja de Shibata Katsuie fue que no pudo tomar acciones militares contra Hideyoshi de inmediato. Claro, es que nadie fue tan rápido. Ah, sí, por la nieve. Tuvo que esperarse unos meses. Las montañas entre su provincia y Kioto estaban nevadas. Tenía que esperar a la primavera para poder movilizarse. Durante el invierno, Hideyoshi refuerza las 3 fortalezas que protegen el puerto de montaña para retrasar el avance de Katsuie. Asedia el castillo de Gifu, ocupado por los aliados de Katsuie. El castillo de Gifu había sido la base anterior a Tsuchi, de Ara Nobunaga. Si lo logra, su sueño de gobernar Japón acabará tan rápido como empezó. Pero bueno, ya os podéis imaginar que no lo logró. Lo logró en 2 de ellas, pero la tercera se le atragantó. Castillo Kitanosho, 1583, cuartel general de Katsuie. Cuando llegó la primavera, Shibata Katsuie envió un gran ejército para asegurar las 3 fortalezas fronterizas. Era la única forma de garantizar el paso de su ejército. Hay batallas de estas del bosque que yo creo que estamos viendo la misma varias veces, ¿eh? Los hombres de Katsuie se hicieron con las 2 primeras fortalezas. Pero los defensores supervivientes huyeron hacia la seguridad de la tercera. Shizugatake. Shibata Katsuie reagrupó a sus hombres para capturarla. Debemos estar ya casi acabando, ¿no? Sí. Y garantizar el avance contra Hideyoshi. Si Shizugatake caía, el reinado de Hideyoshi caería con ella. Bueno, aún no había ningún reinado, pero vaya. Para Hideyoshi todo estaba en juego. Todo estaba en marcha para la lucha por el poder más decisiva de toda la historia japonesa. Bueno, aquí te lo pintan como que todas las cosas que han salido son lo más decisivo en la historia japonesa. Vale, ya acabado. Lo dijeron con Okehazama, lo dijeron con Nagashino, ahora lo dicen con Shizugatake, lo dirán con Sekigahara, con lo cual sí, claro, todo es decisivo. Vale, dejadme que recoja el chiringuito. Miro un poco el chat. A ver. Palacio, supongo que para el resto minusvaloran el poder de la mujer, así que estas expertas se habrán centrado más en la importancia de las mujeres samurái. Sí, quizá, pero yo creo que es algo que los que han hecho el documental tenían que haber cuidado un poco más. O sea, que si hay mujeres que son más expertas en la historia de la parte de las mujeres, pues bien, pero también pueden decir algo, también sabrán cosas sobre la parte de los hombres. De hecho, Kitagawa Tomoko, ya te digo que sabe bastante más que algunos de los que salen hablando. Pero bueno, voy a mirar más cosillas por aquí. Es un detalle cantoso, sí. Katsuie parece un monje, sí, el hecho de que vaya rapado. SBC mola. Y pese a los méritos de Hideyoshi, los grandes generales de Nobunaga se dejan comer la oreja por los hijos diciendo que ellos merecen el territorio y poder de su padre. Bueno, es que en parte lo normal era... Y aquí lo están simplificando, porque se llegó también a
se llegó también a una especie de acuerdos y Tokugawa Ieyasu no ha salido metido en este lío, no sé si luego lo meterán en el siguiente capítulo, pero Tokugawa Ieyasu también hubo un momento en el que se puso en contra de Hideyoshi, la única vez que ha apostado mal, que no ha jugado bien sus cartas, pero bueno, rápidamente se echó atrás. Toda esta parte es más complicada. Entre que murió Nobunaga fueron bien 2 años, algo más de 2 años, de negociaciones y guerras y demás. Es bastante más complicado. Y de hecho, al final, en teoría, quien heredaba el cargo, o sea, quien sucedía a a Nobunaga, era su nieto. Lo que pasa es que al nieto le nombraron 2-3 tutores y uno de ellos era Hideyoshi. Hideyoshi empezó desde el principio a actuar como el heredero y a partir de cierto momento ya lo hizo directamente. Ya no era el representante, el heredero del clan Oda, sino que ya era pues que el clan Toyotomi tenía el poder. El clan Toyotomi que fundó él, porque no había nadie en ese clan antes que él. Supongo que es del tipo yo les aúpo y paso a ser el jefe en la sombra. Sí, es que eso se lleva muchísimo en la historia japonesa. Yo en las clases, yo creo que la expresión que más a menudo utilizo es de facto. O sea, se supone que mandaba eso, pues tal emperador, o mandaba tal shogun, o mandaba quien fuese. Pero realmente, de facto, gobernaba pues el padre del emperador que se había retirado y se había metido a monje y era un emperador enclaustrado, pero realmente mandaba él de facto. O tal shogun, pero mandaba el kanrei, que era como el vice shogun, ese tipo de cosas. Siempre hay veces que la estructura, hay una clase cuando llegamos al periodo Kamakura, que lo hago con un esquema en clase, porque si no es muy difícil de explicar todo el sistema de poder diferido, de quién manda, de todos estos quién manda. Y a veces manda el que tiene el cargo más pequeño de todos, pero realmente era el que mandaba. A ver. No entiendo lo de las fortalezas, solo había un paso y iban una tras otra, eran varios pasos de montaña con varias fortalezas. Claro, hay que tener en cuenta que en esa época tampoco, para que poder movilizar un ejército, no se movilizaban a través del bosque, había ciertos pasos, ¿no? Pues por donde había ríos, por donde había un valle, por donde había algún tipo de camino. Mira, pues Ranma y Carlos Crespo comentan lo mismo. Ni tan mal el episodio, bueno, lo mismo no, pero que va ligado. Ranma dice ni tan mal el episodio y Crespo, valoración general del episodio para los que llegamos tarde. Pues bueno, la verdad es que bien, diría que no me he indignado, ¿no? En ningún momento así. Nuevo seguidor, Joan Potter. Pues muchas gracias, no sé si es sí, Potter. Diría que esta vez no ha habido nada así de indignación. A ver, hay cosas que se han dejado y algunas cosas que yo considero importantes, ¿no? Como el pacto con los Mori y este tipo de cosas, pero no ha habido ninguna... Me daba mucho miedo todo el tema de Iga, todo el tema de los ninja, y ya he dicho que lo han solucionado bastante bien. Yo habría sido un poco más pejiguero dejando claro lo de que el mito es un mito, pero para como me lo esperaba pues con ninjas saltando y tirando estrellas, la verdad es que muy bien. Y lo demás, pues, bueno, sí, el tema del Honnoji ha estado bastante bien. Creo que no ha habido nada que haya... Hoy no me he enfadado, así que tampoco es que los otros días me haya enfadado mucho, ¿no? Pero sí que ha habido cosas que he dicho, madre mía. Nada, me ha hecho gracia lo de la espada al revés. Es que ya buscaré el fotograma porque es buenísimo. A ver, los generales conocidos como las 7 lanzas de Shuragatake eran generales de ejército de Oda posicionados por debajo de Hideyoshi en la jerarquía. Generales de ejército Oda posicionados por debajo de Hideyoshi en la jerarquía. Sí, eran hombres de Hideyoshi, pertenecían al clan Oda, pero claro, es que todos los hombres de Hideyoshi pertenecían al clan Oda. Hideyoshi pertenecía al clan Oda, lo que pasa que en este momento hubo una lucha por el poder dentro del clan Oda. ¿Sabrías indicar en qué momento se empezó a hablar de la reunificación de Japón? Es decir, ¿es una frase coetánea a estos sucesos o al igual que pasó con la Reconquista viene dada por fuentes posteriores? Hay una expresión en Japón, pero sí, es buena pregunta, ¿eh? Diría que es posterior. Y eso pasa con muchas cosas. Hay algunos casos incluso... El famoso Sakoku, de cuando Japón se cierra, tal, es que esa incluso no existía esa palabra en japonés. Esa palabra se creó para traducir al japonés la forma en la que los holandeses
habían puesto el nombre a esas políticas, ¿no? Del país cerrado. Y entonces los japoneses fue como, le llaman así, bueno, sí. Y acabó saliendo la palabra sakoku, pero no existía. Realmente, estoy pensando en las cartas de Hideyoshi, que es lo que tengo yo más en la cabeza. Cuando una vez ya conquista todo Japón y él lo explica y él habla de eso, nuevamente hablan más de pacificar Japón. Más que de desunión, hablan como de que Japón estaba sumido en el caos. Y entonces lo que se hace es pacificarlo. Pero diría que el concepto unificar o reunificar, diría que no aparece en esa época. Diría que es posterior. Pero la verdad es que es buena pregunta, no me había parado a pensarla. Y luego por aquí, Josep Olmo, que comenta el famoso esquema. Sí, es que enseño el esquema del poder diferido a partir de la llegada de los samuráis, que es bastante complicado, porque en el momento de Kamakura es muy complicado porque primero tenemos dos capitales. Tenemos la capital, que es Kioto, la capital imperial, y tenemos la capital samurái, que pasa a ser Kamakura. Y entonces nos encontramos con que en la capital está el emperador, que tiene el poder nominal, o sea, se supone que es el que manda, pero siempre hay o un regente o un emperador enclaustrado, que es normalmente su padre, que se ha retirado, o a veces los dos, un regente y un emperador enclaustrado, que son realmente los que mandan. Pero luego a partir de Kamakura tenemos en otra ciudad, en Kamakura tenemos a un shogun, que es el que manda de verdad, aunque lo haga en nombre del emperador, con lo cual el emperador enclaustrado y el regente pasan a tener un poder muy limitado. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir del tercer shogun, del shogunato Kamakura, el shogun pasa a no tener ningún poder real, porque es como un títere en manos del shiken, que el shiken vendría a ser como un regente del shogun, que lo crean el clan Hojo, bueno, es largo de explicar. Y ponen ahí a quien sea, ponen a cualquier títere y manda el shiken. Y el shiken es el jefe del clan Hojo. Pero luego llega un momento en el que el jefe del clan Hojo coloca a un títere como shiken, es decir, como regente del shogun, que es otro títere. Y entonces nos encontramos con que tenemos, en el esquema, tenemos un emperador, un exemperador, un regente del emperador, un shogun y un regente del shogun, todos con esos cargos tan grandes, que ninguno de ellos manda, porque quien manda es el jefe del clan Hojo, que es el jefe de un clan samurái, pero como muchos otros, ¿no? Entonces, es como, aquí ¿quién manda? Pues manda precisamente el que tiene menos galones, es complicadillo. Ana, a mí me ayuda a seguir la historia de tus comentarios. El documental trata de ser divulgativo, pero al esquematizarlo para mí resulta un poco lioso. Claro, es normal, ¿eh? A ver, yo incluso los días que pongo pegas, claro, pues también alguien podría decir, pues hazlo tú, ¿no? Porque no es lo mismo. Incluso cuando escribes un libro, siempre luego en la mano que no es, incluso cuando escribes un libro como este, nuevo seguidor, Daniel, gracias. Cuando escribes un libro como este, que al final es un libro que recoge 1000 años de historia y son, no recuerdo si unas 300 páginas, pues ya tienes que esquematizarlo todo mucho. Pero el papel te da un poquito más de espacio, ¿no? Al hacerlo aquí en un documental visual y eso, pues tienen que hacerlo más resumido y más esquematizado. Por eso yo las cosas que omiten, hay algunas que considero que son muy importantes, ¿no? Pero bueno, el hecho de omitir no le veo demasiado problema. Lo que me duele es cuando no omiten, sino que inventan. Porque lo del primer día de que Toyotomi Hideyoshi le cortase la cabeza a Imagawa Yoshimoto, aún me sigue flipando ese momento, ¿no? Entonces no hay necesidad. Pero bueno, si te está ayudando a seguir un poco más la historia, los comentarios, pues bueno, esa era un poco la idea. Así que si se consigue, pues me alegro. Balatoriano, ¿hay alguna colección de la traducción de las cartas de Hideyoshi y otros personajes de la época? Sí, ahí están editados bastantes, bueno, los que se conservan, claro. En el caso de Hideyoshi hay, por ejemplo, un libro que se llama, traducido al inglés, que se llama 101 cartas de Hideyoshi, y es de... Ay, qué malo soy con los apellidos. Es una historiadora de apellido italiano, que ahora no recuerdo. Tendría que saberlo porque he trabajado bastante ese libro. Y entonces ahí vienen recogidas. Lo que pasa es que esas 101 cartas que hay de Hideyoshi, hay más cartas o más contenido de esas cartas con temas personales, porque son cartas que enviaba nuevamente pues, a su mujer o a su madre o a su hermano,
O el hermano de Hideyoshi no ha salido, por cierto, y era bastante relevante. O a una concubina de su mujer para que se cuidase de su mujer y se lo contase a una concubina de su mujer, perdón, una ayudante de su mujer, una criada, una doncella de su mujer. Sí, va contando y también por ahí, por las cartas, también entreves, ¿no? Y también ves cosas de la parte política o de la parte de las campañas de guerra, pero el contenido es más bien personal, la mayor parte. Y sí, de la mayoría de las crónicas nuevamente pues están traducidas, o como mínimo están traducidas a japonés actual, ¿no? La mayor parte del material, y algunas cosas, bastantes, están traducidas a inglés también. ¿Hasta dónde llega la serie? Pues no lo sé. Sekigahara. A ver, son 6 episodios, ¿no? Llevamos 3 y con estos 3 estamos que Hideyoshi está en Shizukagatake. En 3 episodios más dudo que lleguemos a Sekigahara, ¿eh? Tendrían que correr mucho. Es una primera temporada, con lo cual hay una segunda. Y si llegásemos termina con la muerte del Shogun. ¿De cuál Shogun? Primero, me estoy tratando de spoiler, pero aparte... A Sekigahara no llega, entonces con la muerte de qué Shogun. Si hasta Sekigahara no hay ningún Shogun. El siguiente Shogun que hay es Tokugawa Ieyasu. Lo normal es que no llegue a Sekigahara, porque es que si llega a Sekigahara, primero, quiere decir que los 3 episodios que faltan corren mucho, y segundo, no sé qué meterían luego en la segunda temporada, porque si hay segunda temporada, a partir de Sekigahara, aquí todo lo que vemos son batallas, a partir de Sekigahara solo hay 2 batallas más. Está el asedio al castillo de Osaka de 1614-1615, y como mucho si metieras luego la rebelión de Shimabara, que es del 38, 39 o por ahí. Pero si hay una segunda temporada, o se van a otro momento de la historia japonesa, se van para atrás y se van a las guerras Genpei a finales del siglo XII, o no hay nada más que contar. Porque vendrían luego 2 siglos y medio de paz hasta que ya hay batallas con la guerra Boshin y la rebelión de Satsuma y demás, pero estamos hablando ya de finales del siglo XIX. Así que no sé, pero bueno. De todas formas, tampoco quiero saber mucho lo que falta en los 3 episodios que quedan, así que si no lo comentamos demasiado... A ver, que no es ningún spoiler, porque es que es la historia, es lo que hay, ¿no? Pero... A ver, aquí había quedado pendiente lo de Iga. Si queréis que expliquemos el tema de Iga y de los ninjas y demás, pues lo contamos. Dejadme mientras que me coloque estos cascos, porque así cuando... son los cascos con los que estaba viendo la serie, pero me los pongo ahora conectados para así poder escuchar también los ruiditos de si hay un nuevo seguidor o lo que sea, que no se me pase. Sí, cuidado con los spoilers. Me temo que... Yo intento también no hacer demasiados spoilers, por el hecho de no he visto la serie, pero claro, me sé un poco lo que pasa. A ver, es que se me había quedado la imagen parada. No sé si a vosotros también os ha pasado, pero por un momento he pensado, uy, que se me ha cortado la señal, pero no, creo que seguís por aquí, ¿no? No sé si ha tenido que ver con conectar los cascos, no debería. Se ha ido un poco a la puta el directo, sí, ¿no? Pero yo ahora mismo me veo parado en la pantalla del OBS, pero en cambio cuando hablo el micro sí que se mueve Está haciendo cosas raras Twitch. Bueno, a ver, lo importante es que me oigáis más que me veáis, la verdad. Estos son los ninjas, ¿eh? Nuevo seguidor. Michkaro. Gracias en todo caso. Estos son los ninjas que he dicho que iba a contar. Spoiler, todos mueren, sí, antes o después. He dicho que iba a contar en lo de los ninjas de Iga y ha empezado a fallar esto. A ver. Entonces, todas las armas ninja, como las estrellas y demás, son inventadas. Sí, básicamente sí. La imagen está parada, pero la voz, ok. Además, la imagen que se me ve a mí parada, me he quedado ahí como con una sonrisa. Sí, pues se va moviendo. Bueno, es igual. Seguimos hablando, ya está. El tema de Iga. Lo que pasó con estos guerrilleros de Iga que hemos visto ya aparecer es que cuando Nobunaga llegó allí y arrasó con todo, pues bueno, por mucho que arrasó con todo, no murieron todos
todos los guerrilleros estos de Iga, ¿no? Entonces lo que sí que hicieron fue pues escapar, ¿no? Y se fueron por diferentes sitios, y muchos de ellos, o algunos de ellos, empezaron a trabajar pues para otros señores, para algunos señores samurái, nuevamente pues asesorándolos justamente en todo este tipo de temas, ¿no? De guerra de guerrillas o de espionaje y todos estos temas. Y hubo algunos de ellos que empezaron a trabajar precisamente para Tokugawa Ieyasu. Entonces, cuando Tokugawa Ieyasu venció y se hizo shogun y demás, pues siguieron trabajando para él, y como en Japón todo es hereditario y todo se hereda y todo se convierte en así como a largo plazo, pues los hijos de esos guerrilleros de Iga siguieron también trabajando para los Tokugawa, y los nietos, y así, encargándose siempre de ese tipo de tareas de espionaje y de información y demás. Entonces, eso por un lado. Bueno, y después, en torno a 1730, 1735, pues bueno, el shogun Tokugawa que había en ese momento, pues decidió, por lo que fuese, prescindir de los servicios de este grupo de descendientes de Iga, y los despidió, se quedaron sin trabajo. Entonces eso por un lado. Por el otro, con la llegada del periodo Edo y como nadie comenta nada en el chat, no sé si es que estáis muy atentos escuchando lo que cuento de los guerrilleros de Iga, o si es que realmente se ha ido a tomar por saco el directo. ¿Alguien puede...? Yo estoy escuchando, vale, ok. Si se está escuchando, entonces sigo. Pues eso, entonces, paralelamente, por otro lado, con todo el tema de la paz en el periodo Edo y de los Tokugawa y demás, una de las cosas que floreció, igual que florecieron muchas otras artes, pues una de las cosas que floreció fue todo el tema de las novelas. Normalmente de samuráis, pues novelas de caballerías y demás. Y adaptándolas al gusto de la época, que era este neoconfucianismo oficial del momento, en el que se valoraban las virtudes de los samuráis, las supuestas virtudes de los samuráis, porque estamos viendo aquí que traiciones a punta pala. Pero bueno, y entonces los héroes de estas novelas eran los samuráis. Entonces, en muchas novelas, los malos de esas novelas, pues también eran samuráis, que no se comportaban como se debe comportar un samurái. Pero en algunas, pues se creó una figura, un personaje que era todo lo contrario a un samurái, a las virtudes que se supone que tiene un samurái. Pues eso, un personaje que te mataba escondido en la sombra, tirándote desde lejos armas arrojadizas, o con una cerbatana, un dardo envenenado, todo ese tipo de lucha, que es todo lo contrario a lo que se supone que debe ser un samurái. Y como esas novelas eran ilustradas, porque estamos hablando también de la época del florecimiento del ukiyo-e y de todo este tipo de grabados, pues se tuvo que crear la imagen de ese personaje. ¿Cómo era ese personaje que era todo lo contrario a un samurái? Y como una de los poderes que tenían es que eran prácticamente invisibles, pues bueno, se eligió la estética de un personaje invisible de la sociedad Edo, que era el Kuroko, que es los tramoyistas un poco del teatro Bunraku, que es el teatro de marionetas, y del teatro Kabuki, que también florecen en esta época. Y si buscáis en Google esto de Kuroko, lo haría ahora, ¿no? Me iría a Google ahora y lo buscaría para enseñároslo, pero como está esto congelado, pues tampoco lo vais a ver. Pero vaya, si vais a Google y ponéis Kuroko, Kuroko, os saldrá alguna imagen de estos tramoyistas del teatro que van como un ninja, incluso también los ojos también suelen llevarlos tapados con una especie de velo, y van así pues porque normalmente, pues para que no se les viera, como el telón de fondo solía ser negro, pues bueno, eran los que entraban en el escenario a mover algo, ¿no? Y demás, o ayudar a los titiriteros del Bunraku. Entonces le dieron esa imagen, la imagen de la invisibilidad, cuando se sabe además que ese traje negro, pues para temas de infiltración y demás, no es demasiado funcional. Y sí, se inventaron toda una serie de armas, ¿no? Pues como el ninjato, que es como la katana ninja, que es recta y más corta para llevarlo a la espalda. Pues es que nunca se ha encontrado ninguna que sea de esa época, ¿no? Seguidor nuevo, CRZ AK Kishasakori, muchas gracias. Nunca se ha encontrado ninguna que sea de la época en la que se supone que había los ninjas. Entonces todo ese mito del ninja creció, y como estaba toda aquella leyenda real de aquellos guerrilleros de Iga que se habían podido resistir incluso a Oda Nobunaga en un primer momento, ¿no? Pues
pues en muchas de esas novelas a esos ninjas los ligaron con ese mito de Iga, ¿no? Venían de esa provincia de Iga y por eso habían conseguido hacer frente a Nobunaga y tal. Entonces, tenemos todo ese mito ya rondando por las novelas y tenemos a unos descendientes de Iga que se acaban de quedar en el paro. Pues bueno, hicieron lo que hacían muchos samuráis de esa época que o bien se quedaban sin señor o bien no les llegaba demasiado con el sueldo público que tenían y abrieron escuelas enseñando pues eso, artes marciales y demás, cada uno de lo que sabía. Y entonces estos exguerrilleros de Iga, bueno, exguerrilleros no, descendientes de exguerrilleros de Iga, pues bueno, tenían toda la campaña publicitaria hecha, sin hacer ellos nada. Tenían todo ese mito de los ninjas de Iga y lo que hicieron fue abrir escuelas en las que enseñaban esas artes, ¿no? Esas artes de sigilo y demás que ya le habían creado los novelistas y ahí nació, bueno, pues el arte marcial del ninjutsu, el ninjutsu, que es tan válida como cualquier otra, porque además prácticamente todas las demás, incluso las antiguas, las llamadas Koryu, también son de esa época, también son de eso, del siglo XVII, como muy atrás, alguna y más antigua, pero sobre todo vinculados con tema de arquería y demás. Y nada, y entonces ahí pues nace todo ese mito. Y en cuanto a Occidente, pues la culpa, entre comillas, la tiene James Bond, que en una película suya, no recuerdo ahora el título, y creo que era de los finales de los 70, pues aparecen unos ninja y fue como la locura. Pues ¿por qué? Pues porque el mito ninja es que a mí también me gusta, como personaje de ficción me encantan, me parece un personaje genial y de ahí viene un poco todo el tema. Entonces, pues, el problema, pues que hay mucha gente que está muy metida en el mundo del rollo ninja y del rollo del ninjitsu y tal. Los que están muy metidos, los que están realmente senseis y compañía, la verdad es que muchos de ellos no hay ningún problema con ellos y lo saben y no hay problema y demás. Pero te encuentras luego con gente que este tema lo lleva muy mal y entonces cuando dices lo contrario, pues lo tienen como un dogma de fe y se enfadan y se ofenden y te insultan y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? A ver, que voy mirando el chat, que el chat que sí que parece que funciona. Datos envenenados mal, rifles bien. Es que es eso, es que no tampoco había... A ver... La infancia la mierda. Sí, ya me lo han dicho muchos amigos eso, pero es que como historiador no tengo otra. Hombre, el chat en pantalla sí que se actualiza. Parece que es la cámara que se ha quedado ninja perdida. Sí, la verdad es que no sé qué ha pasado con la imagen. No se encuentran porque las esconden muy bien. Sí, es parte del tema. En los 80 llegaron a Hollywood. Sí, creo que fue algo antes. Luego hubo el boom de estas películas de guerrero americano y todo este tipo de cosas. Pero fue James Bond, nuevamente, el que se suele comentar que fue el primero. El Museo Ninja que hay en Iga supuestamente tiene documentos históricos, armas técnicas, ¿de dónde las sacaron? Me resulta curioso que haya un museo que sea de mentira, aunque supongo que a los japoneses les interesa mantener esto. Los japoneses lo primero es que ellos prácticamente la mayoría de japoneses ni saben que hay un arte marcial llamada ninjutsu y tal, y que hay gente en Occidente que se toma el tema de los ninjas muy en serio, porque para ellos no deja de ser una cosa como folclórica y demás. Por otro lado, pues bueno, en toda la zona, que ahora es la prefectura de Mie, en toda la zona de lo que era Iga y demás, pues bueno, pues su zona, el reclamo turístico que tiene es ese y serían tontos si no lo aprovechasen porque realmente es bastante famoso, con lo cual puede atraer mucho turismo. El problema está cuando hay universidades como la Universidad de Mie que legitima un poco todo este tema, ¿no? Lo hacen un poco sin hacerlo porque, claro, tampoco pueden liarse a decir mentiras, pero bueno, lo legitiman un poco, ¿no? Pero hace unos años estuvo por aquí en una girilla que fueron haciendo un profesor de la Universidad de Mie junto con uno de los 2 o 3 últimos ninjas, porque hay unos cuantos, 2 o 3 últimos ninjas, no era Hatsumi, era el otro, no recuerdo, haciendo unas conferencias y recuerdo que yo fui a una de esas conferencias y era bastante alucinante porque primero hablaba el profesor y decía más o menos lo que os estoy explicando, sin decirlo tan claro, porque si no saboteaba un poco el tema, pero más o menos venía a decir esto, y en cambio luego hablaba el supuesto último ninja y bueno, y te contaba toda la película y estuvo allí haciendo unos gestos de estos, bueno, no hace falta que los haga con las manos porque no me veis, ¿no? Pero estos gestos ninja con las manos y explicando y poniendo unas diapositivas que se veían ahí, shuriken y todo este tipo de cosas que sabemos que son falsas. Entonces, bueno, está ahí un poco, ¿no? La legitimidad académica un poco así mal utilizadas desde mi punto de vista. Y luego es que es eso, lo comparo siempre con el tierraplanismo, pues porque no te encuentras tampoco con
con astrónomos o con físicos y tal que hagan un libro desmontando el terraplanismo porque no se meten en eso porque lo consideran una tontería. Pues de la misma forma tampoco te encuentras con historiadores que se dediquen a lo que me dedico yo que se embarquen en esto, ¿no? De hecho, la mayoría de ellos ni se meten en debates con gente. Yo me he metido muchas veces porque me da un poco la marcha, pero la verdad que es un tema que ya cada vez me cansa más allá de la broma que la mantengo y la alimento, ¿no? Pero bueno, por ahí va un poco el tema. A ver, en Japón está la tumba de Jesucristo. Sí, hay un tema por ahí. Los japoneses te venden lo que quieras comprar. Con mascotita y todo, como cualquier sitio en Japón. ¿Cómo he dicho que se llaman los titiriteros? No son los titiriteros, son los tramoyistas. El teatro de marionetas es el bunraku. Y entonces estos son los kuroko, que kuroko viene a significar como niño o niña de negro, ¿no? O como persona de negro. Y eso, kuroko. Fui por curiosidad al Museo del Samurái en Tokio, Shibuya y tela. Bueno, es que ese museo es un museo rollo turista. Luego El último ninja hacía el Kagebunshin. El último ninja es un buen título para una peli o algo, debe haberla seguramente. Recomendaciones de libros centrados en este periodo para ampliar, no tan genéricos o amplios. Concretamente el periodo Sengoku. En castellano diría que no conozco ninguno. Y después, claro, es que en el rollo académico tienes, por ejemplo, los libros de la Cambridge History of Japan en inglés, que tienen uno de esos libros, está dedicado más o menos a esta época y tiene temas muy concretos que la verdad que están muy bien, pero no sé si así para un interés un poco general te podrían servir. Y después, pues en libros que se centren en estos personajes que estamos viendo, ¿no? Pues en Hideyoshi, pues tendrías Taiko, no las novelas, sino el de Walter Denning, o tendrías también el que se llama Hideyoshi a secas, de Mary Elizabeth Berry, que es una especie de biografía, pero es en inglés. Por ahí comenta Palacios en español. Sí, Despertaferro ha sacado unos centrados en los Takeda, sí, son 6 libritos pequeñitos que la verdad que le doy las gracias también desde aquí a Despertaferro porque me los fueron enviando, los tengo dentro en el despacho. 6 libritos muy ilustrados y tal, sería, si los juntas los 6 te saldría un libro normal, ¿no? Son como, no revistas, pero son libritos muy, muy finos. Y muy centrados en los Takeda y eso están bastante bien, están por eso en castellano. Pero vaya, creo que viendo la hora que es, que ya prácticamente es la hora y que estamos así como a un fotograma por minuto, creo que ya casi que lo vamos a ir dejando. Os emplazo, además es que no sé qué ha pasado porque ha sido como de golpe. Os emplazo, que además da la casualidad que ha sido cuando he conectado los auriculares, pero claro, es imposible que tenga nada que ver, no, la informática no es lo mío, pero vaya. Pues nada, os emplazo al domingo siguiente que veremos el capítulo 4. Y también, pues bueno, ya que ha salido el tema de Yasuke, pues eso, mañana por la mañana colgaré en YouTube y entonces empezaré a poner en Twitter y en estos sitios el siguiente cafelito. Hoy me ha salido cortito, no llega a los 8 minutos, pero bueno, más o menos estamos en el tiempo normal. Sobre Yasuke y espero que os interese. Y nada, pues eso, hoy ha estado bien, no me he indignado demasiado y la verdad es que siento a un momento que me he tenido que ir y os he dejado aquí un minuto solos, pero no había otra. Así que nada, además esto es Twitch, aquí no pasa nada. Nada, nos vemos el domingo que viene, cuidaos mucho esta semana y nada, y si os gusta el canal y eso, pues aparte de seguirlo, pues si podéis hacer un poco de promoción entre la gente que penséis que le puede interesar, pues mira, si somos más la semana que viene, pues mejor. Ok, así que nada, ahora os pondré música durante un minutillo o así para no cerrar la puerta, que es algo que no me gusta, y así cada uno se va marchando cuando lo vea. Así que nada, muy buenas noches y que vaya bien la semana. Chao.